Saludos. En el día de hoy quería leer algunos pasajes que están conectados entre sí, porque a veces uno lee la escritura y uno se da cuenta de que la doctrina muchas veces es como que la doctrina, hay pasajes que armonizan tanto entre sí y uno tiene una visión más completa de lo que es la interpretación bíblica de acuerdo a su espíritu, porque ciertamente que con el intelecto algo se entiende de la escritura, pero la correcta y genuina revelación de parte de la escritura viene del Espíritu de Dios. Revelación de que muchas veces se habla de, uno ve a los ministros o supuestos ministros, que son muchos los que hablan de la revelación de Dios, que Dios les revela esto, de que el Señor les revela lo otro. Y a veces esas revelaciones no vienen, o muchas veces diría yo, no vienen de una revelación del Espíritu, sino que es algo que sube del corazón del hombre y no algo que sube de lo que es el Espíritu de Dios o algo que desciende del Espíritu de Dios, como lo quiera ver. Y eso es un peligro constante en el que está la iglesia expuesta, porque como dijo Cristo, que había que pastorear a sus ovejas, pero el problema es a qué pastor escuchan esas ovejas. Porque si el pastor está profundamente equivocado en un punto de la doctrina que puede ser mortal para lo que es la vida espiritual, esa oveja cae en un pozo, porque es como un ciego que guía a otro ciego. Entonces, eso es un peligro mortal que se cierne sobre lo que es el mundo cristiano. Muchos pastores equivocados, sinceramente equivocados y a veces convenientemente equivocados, y las ovejas los siguen y caen en el mismo pozo que estos supuestos ministros caen. Y aún siendo ministros sinceros, los ministros se pueden equivocar. Y eso es un peligro. En todas estas décadas que llevo observando lo que es el ministerio, de lo que es el pastorado en distintos lugares, y he sido testigo y partícipe de lo que son todos estos tropiezos para lo que es el cuerpo de Cristo. Y esos son como marcas que van quedando en el cuerpo de Cristo, marcas que no se borran tan fácilmente. Y muchas de estas marcas se hacen perpetuas, por lo menos hasta que Dios lo diga así. Y eso es algo terrible, terrible. Y yendo a la Escritura, el Señor dijo en una oportunidad que en Juan capítulo 16, versículo 12, y dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero destacar dos puntos. Una, que el Señor tenía muchas cosas para decirlos, pero aún no había llegado el tiempo. Porque los apóstoles no estaban preparados para recibir ese conocimiento, y no solo eso, sino que quizás lo que Cristo les dijera sería una carga muy difícil de sobrellevar, y sabe que a veces a un niño no se le puede poner una carga muy grande porque el niño colapsa bajo esa carga. Tiene que esperar hasta que ese niño se fortalezca, tenga otra comprensión de las cosas, y posteriormente a eso se le puede aplicar más carga. Antes no. Entonces Dios es cuidadoso en eso y tiene paciencia. Y muchas veces no nos entrega más porque no podemos sobrellevar eso que Él tiene para darnos. Pero cuando llega el momento de recibir la herencia, dice que el hijo de la esclava es echado fuera y el hijo de la casa queda. Y precisamente es así. Usted puede tener dos creyentes, uno carnal, o directamente vamos a definirlo como cizaña, y al otro como hijo, y usted los compara, y en su estado inicial, uno ve que como que no hay mucha diferencia. Porque el creyente genuino, cuando está en un estado primigenio, por decirlo así, un estado inicial, es dado a la carnalidad. Tiene que aprender mucho el creyente inicial. Entonces, cuando uno lo compara con la cizaña, como que no hay mucha diferencia entre uno y otro.
porque vemos que los dos pueden sucumbir ante fallos de la carne, fallos que pueden seguir estando después de muchos años también. Pero como que no hay una diferencia notable a simple vista entre uno y el otro. Pero con el tiempo las diferencias se van haciendo notorias. Y esa diferencia se va a hacer visible cuando llegue el momento en donde Dios defina entre una cosa y la otra. Eso por un lado. Segundo, dice que el Espíritu de verdad, Él es el que nos guiará a toda la verdad. Actualmente no tenemos apóstoles, no tenemos a los 12 apóstoles para entregarnos el Evangelio, entonces tiene que entender esto si usted quiere madurar en lo que es el camino de la fe, que es el Espíritu de Dios el que le tiene que guiar en su andar cristiano. Porque los pastores ciertamente están para guiar al pueblo, es cierto, pero es un problema también, porque muchas veces lo que es el pastorado está señalizado o sesgado en una dirección muy particular que el ministro tiene, y eso puede ocasionar un peligro para lo que es el discípulo. ¿Esto significa que estoy en alguna manera tirando abajo lo que es el ministerio humano? No, de ninguna manera, sino que lo estoy confirmando. Porque el ministro tiene que estar conectado al Espíritu para poder tener la verdad. Si el ministro de Dios no está conectado con el Espíritu de Dios, va a caer muchas veces en lo que es una comprensión intelectual de la Escritura y de las cosas espirituales, y eso es un problema. El apóstol Pablo decía de que el Evangelio que él había recibido, lo había recibido por revelación. Entonces, fíjese la magnitud de lo que es el Evangelio, de lo que es un hombre que recibió el Evangelio directamente del Espíritu. Porque el apóstol Pablo no estuvo con los demás apóstoles recibiendo el apóstol directamente el Evangelio directamente del Señor. Y no digo que los otros no recibieran posteriormente a eso el Evangelio a través del Espíritu, pero fue un apóstol que recibió el Evangelio directamente de Cristo, directamente de su Espíritu. Entonces eso nos da un calibre de lo que es el apostolado de este hombre. Como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 12 y versículo 11 también. También quería destacar un pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 9, versículo 33, en donde se describe lo que es la transfiguración de Cristo y donde aparecen Elías y Moisés hablando con Cristo. Entonces los apóstoles en ese momento le decían a Cristo de que tenían la intención de hacer 3 enramadas, una para Cristo, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces una voz del cielo le dice, se escucha una voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y tenemos que entender esta parte de la Escritura, en donde vemos ese estado inicial de los apóstoles, en donde querer igualar a Cristo, o querer igualar a Moisés y a Elías a nivel de Cristo. Entonces, una voz del cielo les revela de que la voz que tienen que oír es la voz de Cristo. No significa que Moisés y Elías no sirva lo que ellos hubieran dicho, pero en Elías vemos fallos en Elías, y en Moisés también. Entonces, es cierto que Dios tiene trato con sus ministros, vuelvo a destacar, con sus ministros, pero los ministros, al ser hombres, están sujetos a fallos también. Entonces, usted tiene que entender que el pastorado es orientativo, pero no tiene que ser usted no tiene que ser un calco de ningún pastor, porque si no usted se puede extraviar, porque si el pastor se equivoca, usted cae en el mismo error que el pastor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto, ahora, ¿qué pasa? Tampoco podemos sacar a lo que es el pastorado. Uno puede decir, bueno, pero si el pastorado se puede equivocar, ¿para qué queremos el pastorado? Bueno, porque cuando un creyente viene inicialmente al camino de Dios, depende de lo que es el pastor. Pero llega un momento donde ese creyente tiene que llegar a una estatura en
en donde no juzgue el pastor, donde no lo condene si ve el pastor que se equivoque, que se equivoca, porque tiene que entender que el pastor es un hombre también. Entonces, si usted coloca su fe y su esperanza en los hombres, usted va a ser defraudado. Entonces tenga la madurez de que cuando usted ve a ese siervo que cae, tenga la madurez no de lapidarlo, sino de sostenerlo, porque al fin y al cabo es otro hermano en la fe. Entonces, no ve a los pastores como si fuesen dioses o como que si estuviesen por arriba de todo, porque el que está por encima de todo es Cristo. Entonces, entienda que el pastor es un guía, es un guiador, pero entienda que es un hombre también que está sujeto a fallos humanos, muchas veces, y que se puede equivocar. Entonces, tenga esa madurez también de levantar al otro y no de condenarlo. Ahora, esto no es hagamos la vista gorda y dejemos pasar todo, no es así la cosa tampoco, porque he sido testigo de grandes errores que hombres de Dios han cometido y que han inducido a la gente de sus congregaciones a cometer el error de la aprobación hacia lo que fueron las malas obras de esos hombres. Dios los juzgará, no me toca a mí juzgarlos, pero es una experiencia acumulada que no todo el mundo la tiene. Entonces, es cierto que hay hombres que su ministerio es un ministerio nefasto, porque no les importa lo que Cristo diga. Hay otros medianamente sinceros que tratan de aproximarse a lo que es el modelo bíblico. Y hay otros que no sé qué es lo que pasa por su cabeza, pero en un momento dado cometen errores muy grandes, y después subsanar eso no es fácil. Hay algo que veo muy seguido, es donde fulano critica a Mengano y Mengano critica a Sultano, me refiero a los ministros, supuestos ministros, y lo veo que se sacan chispas el uno al otro, pero no veo gente que por lo menos induzca a que tengan una actitud como de levantar al otro, como de sostenerlo en oración, o de que Dios le abra la mente para que pueda entender si realmente está equivocado o no. Eso es algo que no lo veo. Porque si el otro es cizaña, si el otro es un hijo del diablo que está metido dentro de lo que es la congregación, bueno, sí, estoy de acuerdo de que se echen a los hijos del diablo, pero ¿y si el otro está sinceramente equivocado y lo lapidamos? ¿Qué sucede? Hay que tener cuidado a la hora de emitir un juicio.